Hola, soy Alejandro Corpeño nuevamente. Hoy tenemos una entrevista con Sebastián Delmont. Sebastián Delmont es un emprendedor de Internet de hace varios años, varias décadas diría. Desde 1996 creo que empezó haciendo lo que sea.com, luego tuvo un gran éxito levantando fondos para esta empresa, luego esta empresa fue víctima del dot-com boom, quebró, tuvieron que cerrar y a los años empezó una nueva empresa llamada Street Easy en la que lentamente durante 8 años fue creciendo el negocio al punto de que terminaron vendiéndolo a una empresa de bienes raíces. Esta era una empresa enfocada puramente en Nueva York, Street Easy, y la compró una empresa ya de todo Estados Unidos. Tuvo su salida exitosa de esta empresa y ahora se encuentra empezando desde cero nuevamente un nuevo emprendimiento y nos va a contar su historia. Él es un venezolano que vive en Nueva York y está emprendiendo bastantes productos en el área de apps y desde sus inicios en el web. Los dejo con la entrevista. Bueno, gracias por aceptar esta entrevista, Sebastián. Por nada, Alejandro, con gusto. Y bueno, para contarles un poquito, a Sebastián no recuerdo exactamente cómo fue que nos conocimos, pero creo que por internet, desde que Por Twitter, ¿no fue? Una yo vez. saqué tu Babel, Sí, y vos eras usuario o tuiteaste algo al respecto, y desde ahí empezamos a por Twitter tener sí, interacciones desde el 2007, 2008 creo. sí, Y casualmente después en el 2011 yo estaba en Nueva York cuando participamos en Dream Adventures con mis socios y ahí te escribimos creo así directamente y nos dijiste sí, vamos a comer una hamburguesa, Shake Shack y hablamos por primera vez sí. ya en persona. Eh, entonces, similar a las otras personas que he entrevistado, han sido interacciones por internet bastantes y eventualmente conocemos. Y algo que me gustó bastante de Sebastián es que, sin conocerlo mucho, yo me fui dando cuenta después de quién era realmente Sebastián y en el sentido de que fue uno de los fundadores de lo que sea.com. Si se recuerdan, en la primera era del Internet, estaban un montón de sitios sociales, medio de contenidos, portales, y lo que sea.com era uno en el área en Latinoamérica. Yo me acuerdo en MTV tenían bastantes publicidad y formó parte de la cultura, pues, en el 99. Quería que te remontes a ese momento entonces, Sebastián, y nos contés cómo empezaron eso y cómo terminaste en ese grupo. Sabes que una de las cosas que me hace sentir más viejo es cuando menciono lo que sea.com y la gente la vez que no recuerda, no conozco. ¿Y cuántos años tienes tú? No, tengo 25 años, coño, por eso. Estamos Sí, hablando de por allá por el año 97. Eso hace casi 20 años, casi, 18 años. Eh, Empieza porque con una gente que conocí en Venezuela por casualidad, casi casualidad de la vida, por la esposa de mi papá, estaban haciendo un periódico alternativo en Caracas. Y eso fue como en el 95. Y querían hacer una de estas cosas que se llamaba un website para el periódico. Y me pusieron en contacto con ellos y nos hicimos amigos, e hicimos el proyecto y sacamos el site, se llamaba Planeta Urbe. Eh, y uno de ellos, en el 97, se viene de visita a Estados Unidos. Él había estudiado universidad en Estados Unidos y viene a visitar su viejo roommate. Y dice, oye, ¿por qué no hacemos algo de esta cuestión de los .com que está, que está disparándose? Y se regresó a Caracas y nos sentamos y discutimos y decidimos hacer este proyecto de un portal juvenil para Latinoamérica. Y empezamos a trabajar en eso a finales del 97. El 98 fue casi todo, terminamos lanzándolo y pasó de ser de eso, de 4 personas reunidas a ver qué podemos hacer que sea interesante, a levantar 35 millones de dólares, a tener 250 empleados con oficinas en Caracas, Nueva York, Madrid, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, y no exagero, en verdad teníamos todo eso. Eh, fue un proyecto un poco loco, que a veces veo ahorita compañías haciendo lo que estábamos tratando de hacer en ese momento y finalmente lográndolo hacer. Fuimos también víctimas de la bomba de los .com. Justo cuando empezábamos a tener algo de clientes y de publicidad y proyectos, eh, empezaron a caerse todos como moscas
y todos nuestros anunciantes eran otras.com. Es un problema que tiene también el mercado latinoamericano, es que no existe tal cosa. Existe el mercado venezolano, el mercado argentino, el mercado brasileño, pero no hay un solo mercado continental. Hay muy pocos anunciantes a nivel continental. Y eso lo ves cuando ves en televisión por cable una propaganda de Palmolive, que debería ser una marca universal. Dice abajo en letricas chiquiticas, solo para la República de Argentina o solo Sí. para qué sé yo, en alguno de esos lugares. Total que bueno, ese proyecto falló y falló repentinamente. Nos habíamos mudado, yo y mi esposa, a Nueva York en el 2001, y en enero del 2002 estábamos cerrando la empresa, ya dejándola con un personal mínimo para tratar de estirar el poco dinero que nos quedaba en lo máximo posible, a ver si se podía vender o algo, pero al final no se dio nada. Y terminamos nada, cerrándola, buscando trabajo en algún lugar para poder mantener la visa y para poder sobrevivir en Nueva York. Pero fue una experiencia muy interesante. Fue cuando descubrí lo que de verdad se llama el web scale, de hacer un sitio web donde entren millones de personas, donde tengas a 20 ingenieros trabajando al mismo tiempo, donde tengas a 100 personas metiendo contenido. No es lo mismo que hacer un sitio. Usa las mismas tecnologías a veces o pareciera, pero se empieza a ser más complicado y más interesante. ¿Y cómo fue eso? Que es algo que siempre cuando uno está en un grupo pequeño trabajando, dice, nos preocupamos por eso cuando llegue. O sea, va a ser un buen problema cuando llegue, pero vos tuviste esos buenos problemas. ¿Cómo fueron esos cuando vos comenzaste programando Miren, la... todos los proyectos que he hecho sufres de eso, de lo que llaman la deuda técnica, los problemas de escalar. Y en cada uno de los proyectos aprendes un poquito y un poco el siguiente proyecto tratas de que no te pase lo mismo que te pasó en el anterior. Tratas de aprender esas lecciones y no repetirlas, pero siempre caes en el mismo problema, porque al final, aun cuando seas un experto en escalar, el tipo de proyecto que tienes que organizar al principio, cuando son solo 3 o 4 programadores, cuando son pocos usuarios y cuando no tienes mucho dinero, cuando no puedes pasar 3 meses organizando 4 sprints para hacer todos los puntos del proyecto que quieres completar, tienes que ser mucho más rápido y más flexible y escribes código que no es bonito. Puedes empezar escribiendo más tests de los que escribías antes, puedes empezar tratando de no cometer los mismos errores, de separar las bases de datos de alguna u otra forma. Y eso en parte, ahorita con el último proyecto lo estamos haciendo, a veces me siento que estamos sobreescalando demasiado temprano, pero tratando de mantener un poco la flexibilidad y poder hacerlo rápido, pero no es fácil, no es... Y el tipo de experiencia que tienes que tener para hacer un proyecto de escala no es la misma que tienes que tener para hacer un proyecto rápido inicialmente. Cuando no sabes ni siquiera de qué se va a tratar la aplicación, cuando no tienes una idea clara cuando todavía se está cambiando todo, de la noche a la mañana, un fin de semana, uno de los fundadores tiene una revelación y se da cuenta que hay que cambiarlo todo y que ya no se hace de esta manera, sino de la otra, y tienes que reescribir todo. Y eso no es compatible con ese sistema súper escalable, modular, que vas a necesitar un año más tarde. Sí. Y cuando estabas hablando de prehistoria de Internet, cuando estabas en lo que sea, ¿cuál fue el momento en que vos viste que esto agarró vida? Pues realmente hoy sí estamos y no podemos parar, tenemos que escalar. O sea, ¿cómo fue ese momento? Hubieron un par de momentos. Uno fue, uno de los errores que cometimos al principio fue decidir usar ASP, la tecnología de Microsoft con Visual Basic en aquella época, en parte creyendo que con eso podíamos conseguir más desarrolladores. Lo cambiamos todo a un lenguaje nuevo que estaba saliendo, que se llamaba PHP. Está en su versión 2, cuando empezamos a usarlo. Ahorita acaban de anunciar la 7. Sí. Me di cuenta al final que el buen programador aprende cualquier lenguaje, que
que tienes que buscar el lenguaje que más se adapte al tipo de problema que estás resolviendo, que sea más flexible, más rápido de desarrollar, no necesariamente el más popular o el que años después era Java el lenguaje más popular y que todo el mundo decía que para hacer aplicaciones web grandes. Y el Street Easy lo empezamos con una cuestión que se llamaba Ruby, con un proyecto que se llamaba Ruby on Rails, que en esa época igual nadie lo conocía, pero que cuando lo vi me pareció tan bueno que dije, no, este es el que vamos a usar. ¿Ya Y iba en versión 1 o iba en 0 y algo? cero algo, 0.7 o algo así. La 1 la liberaron como 6 meses después de que empezamos a trabajar con eso. Eh, y el momento en que sabes que la cuestión está creciendo es cuando empiezas a tener incendios, que llaman. Cuando pasas 3 o 4 meses en donde tienes más dolores de cabeza que satisfacción, donde tienes más, donde todo tu producto las nuevas características se frenan porque no tienes tiempo para hacerlas, porque lo que estás haciendo es resolviendo los bugs y los ingenieros están pisándose unos a otros lo que hacen. Cuando cambias una cosa aquí se rompe por el otro lado. Te das cuenta de la fragilidad de la arquitectura que tienes. Y tienes que pasar 3 meses. Si tienes suerte son 3 meses, si no tienes suerte son 2 años, tratando de arreglarlo para poder moverte un poco más rápidamente. Y ni siquiera para moverte más rápidamente, es para no frenarte tan de golpe. Sí. No vas a hacer tan rápido como eras los primeros meses o el primer año del proyecto. Siempre la entropía siempre está en contra tuya. Y creo que sería bueno entonces ver, ya esa fue como tu primera experiencia grande, bueno, asumo, pero digamos que fue la primera de la que vamos a hablar, lo que sea, y luego pasaste a Street Easy, pero antes de ese paso quería preguntarte cómo fue el bajón y después subida, o sea, cómo fue, cerraron lo que sea, quedaste vos solito, o sea, ¿quiénes son los que se quedaron al final? Y ese último... Se quedaron como 4 o 5 personas operando el site al nivel mínimo, sin actualizar mucho, sin hacer más nada, simplemente que funcionara, tratando de ver si podíamos venderlo a alguien y a la final no se dio nada. Entramos en lo que yo llamo el invierno nuclear de la primera mitad del 2000. El 2000 y el 2005, que no se estaba haciendo nada. El bajón creo que no me dio tiempo, fue gradual, porque fue repentino, en el sentido que tuve que salir a buscar algún trabajo muy rápidamente. Conseguí un trabajo en una compañía de consultoría de web para la industria médica, basada en Boston, y bueno, con eso ahí estuve como 1 año, y fue más eso. O sea, cuando te concentras simplemente en mantenerte a flote y seguir sobreviviendo, quería mantener la visa en Estados Unidos, entonces el trabajo que conseguí fue ese, estuve ocupado en eso. Había momentos como que mirabas atrás y ves, oye, todo lo que teníamos que se desmoronó. Nunca me sentí deprimido, pero quizás fue porque me mantuve ocupado tratando de mantenerme a flote, me evitó que cayera en esa depresión que tienes cuando un proyecto al que le dedicas tanto tiempo y tanta energía de repente fracasa. Me pasó más bien que, bueno, que entre el trabajo que me mantenía ocupado y que no estaba feliz con el trabajo, yo creo, eso es lo que me mantenía ocupado, el inconformismo del trabajo. De ahí pasé a otra compañía donde me volví a juntar con uno de los socios de lo que sea, Michael Smith, era el socio gringo de la empresa. Me llama porque lo contrataron de CTO de una compañía de Identity Management y consultoría para compañías, para bancos y compañías grandes, y me fui a trabajar con él. Ahí duramos otro año más, y de ahí empezó Street Easy, cuando estábamos ahí trabajando juntos, y él fue el fundador y CEO de Street Easy. Y con él estoy trabajando ahorita. O sea que básicamente desde el 97, cuando nos conocimos casi por casualidad, por amigos en común, casi excepto por 18 meses, hemos estado trabajando juntos todo el tiempo desde entonces. Haciendo proyectos que ustedes, o sea, Sí. ideas de ustedes. Sí. Y entonces, mientras estabas en esa época de
de trabajo en trabajo para mantener la visa, tu objetivo era pues estar mantener tu visa y Sí, después con tu familia. estábamos aquí en Nueva York y queríamos Eh, ver. sí, pero siempre estabas como, no estoy feliz en esto, quiero hacer otra cosa, ¿verdad? Y eso Sí, fue lo que... trabajando para otra gente no estaba feliz. No, no estaba a gusto, no me sentía lleno, me molestaba cada vez que el jefe me llamaba, me pedía la opinión y después le ignoraba y hacía cualquier otra cosa. Eso es una de las cosas que más me saca de quicio personalmente. Eh, y, y entonces cuando Michael, igual me fui a trabajar con él, pero trabajando en una compañía de otra gente que teníamos el mismo problema. O sea, la, y cuando un amigo de él le dice que, mira, tengo una idea para hacer este sitio web de bienes raíces, que ¿quieres hacerlo? Y Michael dijo sí, y yo le dije sí, vamos, vamos a hacerlo sin pensarlo dos veces. Y ahí empezó Street Easy en el 2005, Mm. Y mitad del 2005. cuando ustedes empezaron, entonces, ¿cómo fue la sociedad de ustedes? ¿Vos sos el CTO? Él también me dijiste que entró como CTO a otra empresa. Él, era, ¿Eran los dos técnicos o cómo? él es muy técnico, pero él siempre ha sido más gerencial y menos técnico en el sentido de De hacer las cosas, desarrollar. de desarrollar. Ajá. Pero hacemos buen equipo, ¿no? Confiamos el uno en el otro, él confía mucho en mi opinión, yo confío en la de él. No necesitamos coordinar mucho, es como que si él está y tenemos que tomar una decisión, participa en la discusión y se decide. Si no está, se decide sin él y él confía en que la decisión es la que iba a ser correcta. Entonces no estamos esperando a que él esté en la oficina para tomar una decisión, por ejemplo. Y él ya había, desde antes de lo que sea, él había tenido había vendido una compañía. Y después de lo que sea, mientras yo estaba en esta compañía de Boston, él ayudó a un amigo con la compañía que tenían, que terminaron vendiéndosela a DoubleClick, que después compró Google para manejar la parte de publicidad. Total que tuvo un poquito de éxito en ese momento y tenía un poquito de plata y él ayudó a financiar Street Easy en un principio, eh, junto con otros inversionistas. O sea, él siempre ha sido como el inversionista y el CEO de la empresa y yo me encargaba de la parte técnica. Ok. Y en esas decisiones del mero inicio, entonces, ya vos veniendo de la experiencia de lo que sea y empezás y dijiste de repente, usemos Rails, y vos Sí, venías de no, PHP, o sea, ¿cómo fue esa? fue cómico. Es que él básicamente un día cuando estábamos empezando el proyecto, no habíamos hecho nada de código, nos sentamos a almorzar, mire, ¿en qué crees que debemos hacerlo? Me pregunté, déjame ver esta cosa, hablamos la semana que viene. Y ese fin de semana me puse a leer sobre Rails, a ver videos, compré un libro electrónico, lo bajé, lo instalé y empecé a echar código. Y ese es el code base que todavía está activo 10 años más tarde. Cuando nos encontramos el lunes, yo le dije, mira, lo vamos a hacer con Rails, todavía hay un montón de preguntas que no puedo responder, pero que con esto lo vamos a hacer. En parte venía un poco porque con lo que sé aprendí que necesitas organizar tu proyecto. Hay muchas cosas más allá del lenguaje. Necesitas tu estructura de directorios, dónde pones las cosas, dónde pones qué, tu librería para manejar la base de datos, tu librería para manejar el log, para actualizar las columnas, las migraciones de la base de datos, para las plantillas. Y en ese momento no había ningún framework como tal en ningún otro lenguaje que no fuera la animalada de Java, J2EE, Java Beans y todas esas cosas. Entonces cuando veo Rails, me doy cuenta que respondía a casi todas esas necesidades. Algunas cosas las hacían de una forma que no es como yo la hubiera hecho, pero funcionaba bien. Sabía que de salida instalabas el paquete y tenías todo un sistema que era 80% de lo que habíamos hecho para lo que sea, pero que lo habíamos hecho a mano.
Entonces dije, esta es la forma de hacerlo, y después me puse a ver Ruby, me encantó el lenguaje Ruby y dice, no, lo vamos a hacer con esto. No tengo la menor duda de que estoy enamorado de este framework, vamos a hacerlo así. Y Michael, la respuesta de él siempre ha sido, ok. Las preguntas, el interrogatorio es más por curiosidad profesional que por asegurarse que sea la decisión correcta. Sí. Y nada, fue el mismo codebase, todavía sigue. En aquella época lo hacíamos con Subversion y después migramos a Git un par de años más tarde y la historia está ahí completa desde ese entonces. Y en ese proyecto, cuando ustedes empezaron, ¿era el 2006? ¿O 2005. 2005. En julio del 2005. ¿Y tuvieron su venta ¿en qué año? Más o menos cuántos. 2013. 2013, o sea, fueron casi 10 años. 8 años. 8 años. 8 años de que empezamos hasta el cierre, que es un poco, o sea, fue, Ajá. En parte porque empezamos en el momento en que, de nuevo, ese invierno nuclear de las .com, de que fue justo cuando estaba empezando a resurgir. En parte porque levantamos una sola ronda y con esa ronda logramos ser rentables, teníamos ganancias. La empresa se mantenía por sí misma, no tuvimos que ir a vender más. En parte por el fracaso de lo que sea nos hizo un poco más cuidadosos. Yo creo que eso influenció mucho. No tratamos de crecer muy rápido porque teníamos el recuerdo fresco de qué es lo que pasa cuando creces muy rápido y después tienes que cerrar. Y no es agradable tener que decirle a 200 personas, mira, lamentablemente no se pudo. Entonces eso nos hizo ser mucho más cuidadosos esta vez. La empresa, cuando la vendimos éramos como 34 personas. Menos de un año antes de eso éramos apenas 20 personas. Pero éramos rentables, entonces podíamos ir al ritmo que queríamos. No teníamos que apresurarnos demasiado y eso estábamos muy a gusto, estábamos muy felices. Y ya que estaban bien felices y todo, ¿cómo fue esa decisión de vender? ¿Ustedes estaban buscando vender o los buscaron y dijeron, nos interesa? No, la razón principal es que los que invirtieron en nosotros en el 2006 era un fondo de capital de riesgo. Que ellos tienen sus propios inversionistas y ellos tienen que eventualmente devolverles la plata a los inversionistas con ganancias. Y nosotros fuimos la última inversión de ese fondo en el 2005. Normalmente se esperan unos 5 años, 8 años más tarde y ya sus inversionistas los estaban presionando para cerrar. Entonces nuestras opciones eran, nosotros podíamos decirle, bueno, no, es problema tuyo, resuelve tú por tu lado, no me interesa, pero uno no le hace eso a los inversionistas. Entonces estuvimos buscando opciones en donde ellos pudieran vender sus acciones, pero la mayoría de las que se nos aparecían, los que querían comprar las acciones querían comprar más todavía y tener control de la compañía, que no era necesariamente lo que nos interesaba a nosotros. Y bueno, en el fondo, por simplificar y por no caer en detalles confidenciales, Zillow se aparece de repente y dice, oye, ¿y si los compramos? Y a la final dijimos, bueno, si nos van a comprar y vamos a perder el control de la compañía, lo mejor es que sea el mejor postor y además lo vendemos completo, que ya no tengamos... lo normal que te quieren es que te quieren que te quedes o sea, las otras ofertas todas lo que hacían era comprar la parte de los inversionistas y tratar de obtener control de la compañía, pero tratando de obligarnos a quedarnos si queríamos obtener el valor de nuestras acciones. Tenían que quedarse 5 años, 3 años. O 2 años, o lo que fuera. Con Zillow el negocio fue todo en cash, toma la plata, ya está todo. Y igual, querían que nos quedáramos y nos ofrecieron acciones para quedarnos, pero eran por encima de la venta de la empresa. Era opcional si quería realmente estar. Y eso me hizo fácil a mí eventualmente 6 meses más tarde decirles,
muchas gracias, pero no, no, no estoy tan a gusto, me voy a ir, dejando en la mesa un montón de dinero virtual, imaginario, pero se me hizo fácil porque todo el dinero que dejé en la mesa eran promesas a futuro, no es digamos, el resultado de mi esfuerzo de los últimos 8 años que me debían, eso me lo habían pagado todo, entonces me sentía como libre de irme sin estar dejando nada. Sí. Y eso, duré 6 meses. En 6 meses seguiste en Street Easy mientras estaba Sí. Después de la venta duré 6 meses. Uh-huh. Y a los 6 meses yo Hmm. no sirvo para la vida corporativa donde tienes que reportar a Seattle y a todas Sí. no me siento a gusto en eso y productivo en ese entorno. Y eso de careful what you wish, you might get it, es como todo el mundo ahorita en el emprendimiento busca pues el éxito, ¿verdad? Haces tu cosita, tu empresa, la vendes y ya. Vos tuviste eso, lo tenés. ¿Y cómo es esa vida ya después? O sea, ahora estás emprendiendo otra vez. ¿Qué te hace? O sea, quiero seguir haciendo cosas. No, que a mí el éxito para mí no fue llegar a esos al mes después de que vendimos la compañía y que estaba ahorita trabajando por una compañía de billones de dólares basada en Seattle con 1,000 empleados. Uh-huh. El éxito fue ver el resultado porque a la final los últimos 3, 4 años de la empresa no fueron tan interesantes como los primeros 3 o 4. Uh-huh. Y el éxito fue sentir que los primeros 3 o 4 funcionaron. Es ver a tu hijo graduarse de bachillerato y tú sabes que lo que de verdad importó fueron los primeros 8 años de vida del niño, que el resto fue bueno, mantenerlo encaminado, pero no fue tan diferente. Se siente lo mismo, pues que el momento de la venta es como la reivindicación de que tenías razón hace 8 años cuando lo empezaste, sí. más que los últimos 2. Y eso hace que no el día siguiente, pero al mes después de la venta te sientes como que, bueno, ¿y ahora qué? Uh-huh. Ya me validaron, ya está todo, ya sé que tenía razón, ¿y ahora qué hago? Y todavía estás entero. O sea, ¿qué hago aquí? Y ahora tengo que enfrentarme a más burocracia, y ahora tengo que... No, prefiero irme. Y una cosa que le pasa a muchos emprendedores es que, o sea, nosotros tuvimos no solo suerte, sino que supimos aprovechar las circunstancias, pero la mayoría de las veces que hay un tipo de negocio de venta de este tipo, te tienes que quedar 2 años si quieres sacar tu dinero. Si quieres de verdad, la venta de la compañía es, mira, aquí tienen el dinero para que le paguen a los inversionistas y si ustedes se quedan 2 años, les pagamos a ustedes. En términos de ese estilo. Cuando ves que alguien vende, sí lo felicitas, pero por dentro estás diciendo que ojalá puedas aguantar esos 2 años sin querer tirarte por la ventana. Y son más comunes las historias de los que no aguantan, o sea, se salen mejor, ¿verdad? Sí, de que se salen a 1 año. Sí. A la final, en teoría, hay suficiente dinero en la mesa para que para que te aguantes 2 años. Uh-huh. Pero yo creo que si le preguntas a muchas de esas personas, la gran mayoría te van a decir que son los 2 años más deprimentes de sus vidas. De nuevo, porque ya en el momento de la venta es cuando validaron, cuando obtenías la parte de la recompensa moral que querías tener, y ahora tienes que pasar 2 años para recuperar la recompensa económica. Sí. Y mientras tanto no estás disfrutándolo, no estás haciendo mucho, estás ayudando a que se mantenga. En algunas pocas casos logres conseguir algo interesante que hacer dentro de la nueva compañía, pero por lo general no es igual. Yo creo que el momento para felicitar a la gente es cuando renuncian a la compañía que los adquirió. El momento en que alguien tiene una compañía y, por ejemplo, levanta capital, uno lo felicita, pero lo que estás haciendo es metiéndote en un problema. No ganaste, cuando oyes la noticia de que tal compañía levantó $7 millones, ahora deben $7 millones. Sí. Le deben $70 millones a los inversionistas. Ya empezó a correr el reloj en ese momento, ¿no? Le deben la promesa de que vas a recuperar tu inversión.
Esta plata no es para llevártela para la casa, es para ponerla a producir. Y el momento en que la vendes, por lo general es lo mismo. Tienes la promesa de que te van a pagar en 2 años. Pero cuidado, no. Yo creo que el momento en que renuncian, yo creo que es el momento Ahí ya. donde de verdad ya. Pero la venta definitivamente se siente, es muy agradable el sentido de que alguien reconoce que esa compañía que tú empezaste hace 8 años vale $50 millones. Algo creaste ahí que tiene ese valor y tú lo sabes, pero cuando alguien está dispuesto a ponerlo en un cheque, es que te das cuenta, es que sientes que sí, que está certificado. Sí. Y bueno, ya pasa ese momento en tu historia, ¿verdad? Venden y vos no te quedaste en la empresa. ¿Qué hiciste después? Ya del 2013 para acá, ¿estuviste pensando, voy a dar una vacación de un año, voy Los a... primeros fueron 6 meses sin hacer nada. 6 meses en donde la única regla que tenía es que si empezaba algo es porque estaba dispuesto a no terminarlo. No quería sentir que tenía que hacer las cosas y terminar. Podía empezar un libro y dejarlo de lado, podía empezar a aprender un idioma y dejarlo de lado, podía empezar a hacer cualquier cosa y no tener que terminarlo, quería no tener promesas abiertas de que tengo que hacer algo. Quería relajarme, descansar. Lo, Teniendo niños en la escuela no me podía ir a viajar por un año por ahí, pero hicimos un viaje en Europa muy agradable, visitando familia y amigos durante el verano. Y cuando regresamos del verano, fue un buen momento como para empezar a reunirme con gente, empecé a hacer unos proyectos de consultoría aquí y allá, a compañías que en el mercado, conectadas algunas con bienes raíces, conectadas de distintas maneras, aprovechando la experiencia que tenía. Y bueno, para empezar a ganar algo de dinero otra vez. Pues. La venta de Street Easy me permitió pagar deudas y finalmente tener dinero ahorrado en el banco, pero no me hizo millonario, no me hizo que pudiera pasar el resto de mis días sin trabajar. Entonces empecé a hacer algo de consultoría y a reunirme con amigos y con con la gente que me gusta trabajar, a ver qué idea había, a ver si se nos ocurría algo. Y fueron como otros 6 meses más antes de empezar a tener algunas cosas que parecían tener algo de tracción, algo de sentido. Y a la final fue otra vez un poco el mismo origen que Street Easy. Fue un amigo de Michael que le llega con la idea de hacer este proyecto en el que estamos trabajando ahorita. Y Michael le pareció buena la idea y los puso en contacto con unos ingenieros, o sea, parte del equipo de ingenieros que teníamos en Street Easy, se interesaron, terminamos unos meses más tarde, había unos de ellos que habían renunciado recientemente, total que terminamos un tiempo más tarde, el grupo de personas con los que más he disfrutado trabajar juntos, ensamblado de nuevo, trabajando en este proyecto. Cool. Entonces ya reunieron el equipo. Básicamente, sí. A trabajar y están trabajando en algo nuevo ya. Sí. Excelente. Esa etapa del mero inicio es la más bonita. Entonces, a mí se me había olvidado lo divertido que es. Es una etapa de mucho estrés también, en el sentido que, bueno, ahorita tenemos un prototipo y queremos empezar a levantar dinero, tenemos dinero para un par de meses más y queremos ver quién invierte en la empresa y hay gente que dice, sí, me gusta la idea, y hay gente que dice, me parece una locura, y todavía hasta que no tengamos el cheque de alguien no tienes la certeza de que vamos a poder, de poder continuar. A veces pienso, me atrae la idea de hacer una compañía con crecimiento un poco más lento, que no dependa de capital de riesgo, un bootstrapping o como quieras llamarlo. Este proyecto no es
no se presta para eso, porque no hay mucha posibilidad de ingresos al principio. Hay que crecer la audiencia primero. Entonces tenemos que levantar capital. Sí. Personalmente me gustaría no depender de eso. La idea de controlar no necesariamente de tú tener el control de la empresa absoluto, pero de controlar la velocidad de la empresa y controlar cuántas ganancias quieres tener y qué tan rápido quieres crecer. Les dicen que si no quieres crecer 10 veces, si no estás dispuesto a crecer a máxima velocidad, no deberías estar en el mundo de los startups, o de que si no estás creciendo a máxima velocidad, no eres un startup, eres una pequeña empresa. No estoy completamente de acuerdo con eso, pero entiendo de dónde vienen esos comentarios. Pero aquí me encuentro haciendo una empresa que tiene que tratar de crecer exponencialmente y bueno, apostándole a que lo va a lograr sin saberlo. Pregúntame dentro de un año a ver A ver cómo... si tenemos otra historia de falla y de depresión por unos meses o si todo funcionó bien. Sí. Ahora, para cerrar, una última pregunta que las une a las tres es, vos que has estado en estas tres etapas del Internet y de los negocios, ¿cómo has notado el mundo cambiar en las tres? O sea, en el lado de levantar capital, en el lado de adopción de lo que estés haciendo por los usuarios. ¿Qué diferencias puedes rescatar de cada etapa y cómo ha mejorado o empeorado para Yo vos? creo que estamos en una época en donde en teoría levantar el capital es muy fácil. Es muy fácil levantar capital semilla. Conseguir un par de cientos de dólares para empezar el proyecto es fácil, pero eso hace que haya tanta gente en esa etapa que es muy difícil levantar la siguiente, la serie A o como la quieran llamar. Levantar cientos es fácil, levantar millones ya no es. Pero una vez que levantas millones, si todavía te va bien, es fácil seguir levantando. A menos de que el mercado siempre te da la espinita de que puede explotar otra vez como hizo antes y eso da un poquito de miedo. Siento un poco también que en el 2000, en el 97 más todavía, en el 2000 aún, era como fácil empezar un proyecto nuevo. Ahorita sacar un app en el App Store, tratar de ver cómo hacer que la gente se entere que tu app existe, es una pesadilla. Es un dolor de cabeza que tienes que vencer y es uno de esos problemas en donde cada vez que alguien me pide un poco de advice, de consejos para sus compañías, digo que tienen que tratar de resolver ese problema. Tú puedes tener una idea muy buena y una solución muy buena a ese problema, pero ¿cómo haces que la gente se entere que tú tienes esa solución? Y no es nada fácil. Pero al mismo tiempo, estamos en una época en donde la cantidad de herramientas que tienes para resolver el problema. En el 97, yo me acuerdo que nosotros estábamos pagando una fortuna en licencias para base de datos. MySQL estaba empezando a aparecer. Tenías que pagar fortunas en ambientes de trabajo, en cualquier cosa. La gente todavía pagaba por todas esas cosas. Hoy en día, estamos empezando una empresa con por lo menos $1 millón que nos hubiera costado en licencias de servidores, de base de datos y todo eso, que no nos cuestan nada. La infraestructura la pagas a medida que la necesites, no tienes que invertir. O sea, con lo que sea, buena parte de los millones los gastamos en comprar servidores y en comprar ancho de banda y ponerlos en un lugar físico, en un data center y comprar el cuartico en el data center y ponerle sus racks y armar las redes y cortar los cables y conectarlos unos a otros. Con Expedici estamos pagando por servidores dedicados. Hoy en día estamos haciéndolo todo con Amazon, virtualizado, a medida que necesitemos más servidores, y estamos gastando una fracción de lo que gastábamos antes. Entonces, en ese sentido se te hace mucho más fácil y la cantidad de código, de librerías, de frameworks, de herramientas que tienes para hacer las cosas es impresionante también. El tiempo que nos ha ahorrado todo eso no se compara con
con hace Sí. 10 años y menos aún con hace 20. Cuando lo que sea, yo me acuerdo una de las primeras que hice fue escribir mi propio código de manejo de sesiones. Que eso es algo que ya ahorita te Un lo das por mensaje, sentado, obviamente, que más bien el problema ahorita es que vas a contratar a un programador y no sabe lo que es la sesión porque nunca tuvo que preocuparse por eso. Que la sesión es una variable más. Eso es una diferencia enorme y gigantesca. Pero esa misma ventaja la tiene todo el mundo. O sea, nivela el campo competitivo dramáticamente. Entonces, por eso es que hay tantas aplicaciones y tantos productos con los que tienes que pelear por Por atención. atención ahora, sí. 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 Bueno, creo que este es un momento bueno para cerrar la entrevista. Así la gente la va a ver completa, no se van a aburrir. Pero quería agradecerte otra vez por tu tiempo y A ti. vamos a estar pendientes a ver cuando ya lances el proyecto Pronto. en el que están ahora para... Yo creo que es cuestión de semanas. Ya te lo mostraré. Ok. Entonces ahí lo vamos a dar seguimiento y probarlo. Pues. Buenísimo. Te deseo lo mejor en lo nuevo que están haciendo y nos seguimos viendo. Gracias.